¿Qué pasaría si tu vida entera cambiara con una sola pregunta? Edward Mitchell, un multimillonario moribundo, vagaba por las calles con solo unos días de vida hasta que le hizo una impactante oferta a una misteriosa niña sin nombre, sin hogar y con un secreto que podría destruirlos a ambos. ¿Serás mi hija por una semana? Esas 7 palabras desencadenaron una cadena de eventos llena de peligros ocultos, verdades desgarradoras y una lucha contra el tiempo. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo lo pierde y un niño sin nada se convierte en su única esperanza? Manténganse al tanto porque esta no es solo una historia sobre enfermedad o supervivencia, sino sobre un vínculo tan poderoso que desafía la lógica, desafía al destino y podría cambiar el significado de la familia para siempre. ¿Cuánto tiempo me queda? La voz de Edward Mitchell era apenas un susurro. Los ojos fijos en el rostro pálido del doctor. El doctor levantó las radiografías contra la ventana del hospital. El sol de la tarde proyectaba sombras severas sobre las imágenes. De los pulmones debilitados de Edward. Quizás unas semanas, pero no más que eso, dijo el doctor en voz baja. Edward, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo en Los Ángeles, apretó los puños. 6 semanas, quizás menos. El imperio que había construido, los rascacielos que se alzaban hasta el cielo, pronto no serían más que recuerdos. El peso de su diagnóstico se asentó como una piedra en su pecho, pero su expresión permaneció estoica. «Quiero irme a casa», dijo Edward con firmeza, ignorando la oferta de hospitalización de la enfermera. «Sin enfermeras, sin tratamientos, solo paz», suspiró su doctor, conociendo bien la terquedad de Edward. «De acuerdo, pero prométeme que te cuidarás». Edward asintió, se levantó vacilante y se puso su costosa chaqueta a medida fuera del hospital. Su chofer esperaba con una pregunta silenciosa en la mirada. Edward lo despidió con un gesto. «Caminaré por las calles del distrito adinerado». Bajo los pesados pasos de Edward, sus zapatos italianos de cuero resonaban con fuerza contra las aceras de hormigón agrietado que se perdían en los barrios pobres. El aire cambió, denso con el aroma de la comida callejera y las conversaciones distantes. La mente de Edward vagaba, sin pensar en la muerte, sino en la soledad que lo había atormentado desde el trágico accidente que se llevó a su familia años atrás. Llegó a una pequeña plaza bulliciosa, salpicada de puestos de comida improvisados. La vibrante vida contrastaba marcadamente con el frío aislamiento dentro de su mansión. Entonces la vio. Una niña pequeña, de no más de 7 años, sentada sola en una acera agrietada. Su ropa estaba hecha jirones, sus zapatos desgastados, su cabello oscuro enredado, pero fueron sus ojos los que lo sostuvieron. Edward, cauteloso y lleno de historias. «¿Tienes hambre?», preguntó suavemente. Arrodillándose a su lado, la niña lo miró con recelo antes de asentir. «¿Dónde están tus padres?», preguntó suavemente. «Nadie», dijo ella simplemente. «No tengo familia». Las palabras impactaron a Edward con más fuerza que cualquier diagnóstico. Nadie. Eran 2 almas extrañas en la vasta ciudad, ambas abandonadas a su manera, ambas enfrentando un futuro incierto. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lily», susurró ella. «Lily». Edward sonrió levemente. «Soy Edward». Por un largo momento, el silencio se extendió entre ellos. Luego, Edward se sorprendió. «¿Te gustaría venir conmigo a mi casa? Tengo comida. Un lugar mejor donde puedes estar a salvo». La mirada de la niña se agudizó. Su pequeño rostro se puso serio. «¿Cuánto tiempo?». El corazón de Edward dolió. «Una semana», dijo. Las palabras caían sin que pudiera detenerlas. «¿Serás mi hija?». «Durante una semana». Lily lo observó y asintió. Juntos pararon un taxi y se dirigieron hacia la extensa finca que durante mucho tiempo se había sentido como un mausoleo en lugar de un hogar. Los cuidados jardines y las brillantes ventanas de la mansión parecían casi irreales para Lily. Dentro, el personal de la casa saludó a Edward con miradas cautelosas. Una chica desaliñada a su lado,
su ama de llaves de toda la vida, frunció el ceño. Señor, ¿está seguro de esto? No sabemos nada de ella. La voz de Edward era firme. Prepara la habitación de invitados. Se quedará con nosotros esa noche. Mientras Lily se bañaba en el baño de invitados, el silencio en la casa se sentía diferente, menos vacío cuando ella emergió, envuelta en un pijama cálido que perteneció a la infancia de Edward. Un frágil vínculo comenzó a formarse. Los ojos de Lily albergaban preguntas, miedos y un anhelo por algo más. Edward se sentó junto a su cama, ofreciéndole un consuelo que ninguno de los dos creía merecer. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó en voz baja. Porque estamos solos, respondió Edward, con la voz quebrada por primera vez esa noche. Lily le contó sobre una mujer que había intentado llevársela antes de que una mujer a la que llamaba mala. Edward prometió protegerla por primera vez en meses. Edward no pensó en la muerte, sino en la semana que se avecinaba y la niña que, sin saberlo, le había dado una razón para luchar. Si solo te quedara una semana de vida, ¿qué harías diferente? ¿Abrirías tu corazón a un extraño necesitado, incluso si el tiempo apremiaba? A la mañana siguiente, la mansión estaba más silenciosa de lo habitual, pero Edward se despertó sintiéndose diferente. La familiar opresión en el pecho no lo había agarrado desde el momento en que abrió los ojos por primera vez en meses. No tosió hasta quedarse sin aliento. En cambio, oyó una voz suave. «Buenos días», dijo Edward Lily. De pie en la puerta, con un pijama enorme y una sonrisa tímida, Edward le devolvió la sonrisa. Una calidez genuina se extendió por su interior, algo que no tenía nada que ver con medicamentos ni tratamientos. «Buenos días, Lily. ¿Dormiste bien?». Ella asintió, con ojos brillantes y curiosos. «Me gusta esta casa. Es grande, pero parece que le falta algo». Edward asintió lentamente. «Te estaba esperando en el desayuno». Lily comió con entusiasmo. El tipo de hambre que va más allá de los estómagos vacíos. Devoró huevos revueltos, tostadas y jugo de naranja con un hambre que sorprendió a Edward. «Te estás haciendo más fuerte», bromeó suavemente mientras observaba sus pequeñas manos agarrar el tenedor con determinación. Lily rió y el sonido resonó por la habitación, llenando espacios vacíos que Edward desconocía que existían en su corazón. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado desde entonces. Había oído risas que no eran forzadas ni amargas. Durante los días siguientes, los muros que los separaban se derrumbaron un poco más. Lily exploró cada rincón de la vasta finca con asombro. Sus preguntas fluían libremente. «¿Por qué tienes tantos libros y no los lees?», preguntó, cogiendo una novela gruesa y polvorienta. Edward dudó. Supongo que coleccionaba historias porque pensaba que algún día alguien querría escucharlas. Ella lo miró con ojos brillantes. «Quiero escuchar las tuyas». Edward se encontró contándole cosas que no le había dicho en años sobre su familia, el accidente, el peso de su enfermedad y el vacío que la había seguido. Lily escuchó con una intensidad que hizo que Edward se sintiera visto por primera vez en mucho tiempo. Pero una tarde, mientras Edward estaba en una cita médica, una mujer llegó a la mansión. Se presentó como Mariana, afirmando ser la tía de Lily. Su sonrisa era cortés pero fría, y sus ojos tenían una mirada afilada que inquietó a Edward. «Estoy aquí para llevarme a Lily a casa», declaró. Edward sintió que Lily se encogía detrás de él, apretando su mano con fuerza. «No, Lily», susurró con fiereza. «No quiero ir con ella esa noche». Lily le confesó a Edward la aterradora verdad. Mariana la había encerrado antes y la había amenazado con venderla a desconocidos. El miedo de la chica era evidente, filtrándose en cada palabra. La determinación de Edward se endureció. Él protege a Lily a toda costa. Mientras tanto, algo extraordinario sucedía. La salud de Edward, que se deterioraba día a día, comenzaba a estabilizarse. Su médico estaba desconcertado. «Edward, esto es inusual», dijo.
Tus marcadores pulmonares están mejorando. Tus niveles de energía son mejores que antes. Edward ignoró la sorpresa, pero en su interior sabía que era Lily, su presencia, su risa, su confianza, lo que le devolvía la vida. Por primera vez en meses, Edward encontró esperanza. Se comprometió con un tratamiento experimental, una apuesta que podría prolongar sus días. Lily se convirtió en su pequeña enfermera, le llevaba agua, le recordaba que descansara y permanecía a su lado durante las visitas al hospital. Su relación se profundizó, pasando de una frágil compañía a un genuino vínculo padre-hija. Una noche, Edward sacó una vieja caja de su estudio. Dentro había cartas, fotografías y una nota descolorida de un hombre llamado Thomas, el padre biológico de Lily, que había fallecido años atrás en un accidente trabajando en uno de los proyectos de construcción de Edward. Leía la emotiva carta que Thomas le escribió a Lily. Edward sintió que el peso de la responsabilidad se profundizaba. Ya no solo se estaba salvando a sí mismo, sino que luchaba por el legado de un hombre que nunca pudo abrazar a su hija. ¿Cómo reaccionaría así? Alguien de repente afirmó ser tu pariente perdido hace mucho tiempo, pero no confiabas en él. ¿Lucharías para proteger a alguien que apenas conoces o darías un paso atrás a la mañana siguiente? Un escalofrío recorrió los grandes salones de la mansión de Edward, pero por dentro la tensión era más cálida y densa que nunca. Mariana había regresado, esta vez con documentos en mano, reclamando la custodia legal de Lily. Edward estaba sentado a la gran mesa de caoba. El papel se extendía ante él como un mapa de un campo de batalla. Su abogada, Rachel, examinó los documentos con atención. Estos parecen auténticos, pero hay inconsistencias, firmas falsificadas, fechas alteradas. El corazón de Edward latía con fuerza. Miró a Lily, sentada tranquilamente junto al ama de llaves, agarrando un peluche desgastado. Nunca había mencionado a esta mujer, susurró Edward. El ama de llaves asintió solemnemente porque tenía miedo de que Mariana no fuera amable esa noche. Edward y Rachel se reunieron con un investigador privado. Miguel, quien prometió investigar a fondo en cuestión de días, descubrió verdades escalofriantes. Mariana tenía antecedentes de negligencia, incluso peores, sospechas de tráfico infantil, dinero que debería haber sido destinado al cuidado de la familia del padre de Lily, había desaparecido en los bolsillos de Mariana. Edward sintió una oleada de ira tan feroz que amenazó con consumirlo. La mujer que había abandonado a Lily, que había intentado venderla como si fuera una propiedad, ahora intentaba llevársela de nuevo. Esta vez, con la ley de su lado, la fecha del juicio estaba fijada. Edward y Rachel se prepararon, armados con pruebas del engaño de Mariana y el testimonio de quienes habían presenciado su frialdad en la sala. El aire estaba cargado de anticipación. El abogado de Mariana argumentó incansablemente, pintando a Edward como un intruso sin vínculos de sangre con Lily, pero Rachel se mantuvo firme. Pedimos a este tribunal que considerara no solo los documentos legales, sino también el bienestar de la niña, el hogar, el amor y la seguridad que ha encontrado. Lily se sentó en silencio, pero cuando la llamaron para hablar, su voz sonó clara e inquebrantable. Quiero quedarme con Edward. Él es mi padre. Mariana me lastimó, quería venderme. Edward me salvó. La mirada del juez se suavizó después de horas de argumentos y pruebas. El juez declaró que los documentos presentados por Mariana fueron falsificados. La evidencia de negligencia y abuso fue abrumadora. Se le otorgó la custodia a Edward bajo supervisión judicial para garantizar la seguridad continua de Lily. Mientras Edward sostenía la mano de Lily, el alivio lo invadió. Habían ganado la batalla, pero lo más importante, habían asegurado un futuro. Esa noche, Edward sintió una paz desconocida. Su cuerpo aún dolía, su respiración aún se hacía con esfuerzo, pero su corazón estaba más ligero que en años. Lily se subió a su regazo susurrando, «Gracias por luchar por mí». Edward la besó en la frente. «Gracias por salvarme».
El sol apenas comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Edward Mitchell cerró la puerta tras él y se hundió en su sillón de cuero favorito. Su cuerpo le dolía en lugares que desconocía y la fatiga de su tratamiento experimental le pesaba en las extremidades. Sin embargo, por primera vez en meses, su mente se sentía tranquila. Una sensación de propósito había reemplazado el entumecimiento que una vez conoció en la suave luz de la sala de estar. Edward miró hacia la escalera donde la risa de Lily resonaba débilmente. Probablemente estaba arriba, perdida en uno de sus mundos imaginarios, donde un oso de peluche andrajoso podría ser una noche imponente en el jardín trasero. Un reino esperando ser explorado desde que Lily llegó a su vida. Todo había cambiado, no solo el ritmo de sus días, sino la esencia misma de su existencia. Su enfermedad había sido el centro de su universo, los análisis de los tratamientos médicos y la interminable cuenta regresiva avanzando en las sombras, pero ahora. Esa cuenta regresiva parecía menos una sentencia y más un recordatorio de que cada momento era precioso, y fue Lily quien reavivó esa apreciación esa mañana. Se aventuraron al parque del barrio, un lugar que Lily nunca había visitado. La vieron correr libremente por el espacio abierto. Su cabello oscuro reflejaba la luz mientras reía con pura alegría desenfrenada. Edward sintió un destello de algo que creía perdido hace mucho tiempo. «Más alto, papá, más alto», gritó Lily desde los columpios. Su voz resonó como una campana. Edward empujó con todas sus fuerzas, aunque sus brazos temblaban y cada respiración se sentía forzada, pero nada de eso importaba. El brillo en los ojos de Lily valía cada dolor. La conexión entre ellos se profundizaba cada día. Lily ya no era la chica cansada y tranquila que dudaba en el umbral de la mansión. Se estaba fortaleciendo tanto en cuerpo como en espíritu. Su sonrisa iluminaba las sombras que una vez llenaron la casa de Edward por las noches que se sentaban juntos, armando una pequeña estantería de madera, uno de los viejos proyectos de Edward. Mientras sus manos guiaban las de ella, contaba historias sobre los edificios que había ayudado a crear, los rascacielos que perforaban el horizonte de Los Ángeles, los barrios que esperaba que ofrecieran refugio y seguridad. «Yo también quiero construir cosas», dijo Lily con convicción. «Una escuela, un hospital para que ningún niño esté solo». Edward sonrió, sintiendo una oleada de orgullo y ternura. «Es un sueño maravilloso, Lily, uno que vale la pena construir con todo tu corazón». Sin embargo, mientras los muros de su nueva vida se cerraban a su alrededor, la realidad seguía siendo implacable. La amenaza legal de Mariana aún los atormentaba. La posibilidad de perder a Lily, la hija que les había dado vida, en sus últimos días, era una sombra constante. Pero Edward había cambiado. Antes, había enfrentado su enfermedad con resignación, pero ahora luchaba con férrea determinación, no solo por sí mismo, sino por Lily y por la familia que estaban construyendo juntos. Sus médicos estaban asombrados por su progreso. «Edward, tus últimas pruebas muestran una estabilidad sin precedentes. Hagas lo que hagas, sigue así». Sabía que el secreto no era un milagro, ni un fármaco ni un avance médico, sino el vínculo forjado entre un hombre que luchaba contra la muerte y una niña que ansiaba amor. Las noches se convertían en momentos de tranquila sanación. Edward observaba a Lily dormir. Su pecho subía y bajaba a un ritmo apacible. Encontró fuerza en su inocencia, en la forma en que se aferraba a la vida a pesar de todo lo que había perdido. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra los cristales de la ventana, Edward comenzó a escribir, no un testamento ni un plan de negocios, sino una historia. Escribió sobre un hombre que creía que su vida se acababa y una niña que le recordaba cómo vivir. Escribió sobre el miedo, el amor, la pérdida y la esperanza. Cada palabra era una promesa para sí mismo, que, sin importar cuánto tiempo quedara, lo llenarían. La casa, una vez fría y silenciosa, ahora estaba llena de calidez. Las paredes cansadas habían presenciado risas, susurros, secretos y lágrimas. Y a través de todo eso,
Edward comprendió algo profundo. La curación no se trataba solo de medicina. Se trataba de una conexión, de un amor que se negaba a soltarse. Al amanecer, leyó sus palabras en voz alta, imaginando suavemente los ojos de Lily, abiertos de asombro. Su corazón se llenó de gratitud por primera vez en su vida. Edward se sintió listo para luchar, listo para amar, listo para abrazar lo que le depararan los días. ¿Has encontrado alguna vez una fuerza inesperada a través del amor durante tus momentos más difíciles? Había pasado casi un año desde que Edward Mitchell encontró a Lily. Una niña frágil y asustada, sin nombre ni hogar. Lo que comenzó como una oferta desesperada, serás mi hija por una semana, se había convertido en un vínculo que ninguno creía posible. La mansión que una vez parecía un mausoleo ahora resonaba con vida y esperanza. Las paredes que habían presenciado el silencio ahora resonaban con risas y secretos susurrados. Cada rincón guardaba recuerdos, algunos tiernos, otros agridulces, pero todos entrelazados con amor. La enfermedad de Edward, una vez una sombra implacable, había suavizado el tratamiento experimental, combinado con el amor feroz de una niña pequeña, que trajo milagros que confundieron incluso a sus médicos. Hablaban de estabilidad y remisión inesperada, pero Edward sabía la verdad. Lily era su salvavidas, su razón para luchar más allá de sí mismo esa mañana, mientras la dorada luz del sol se derramaba en la cocina. Lily se sentó frente a Edward. Sus ojos brillantes brillaban de inocencia y coraje. Ya no era la niña asustada que se aferraba al borde de la calle, era un faro de resiliencia. Papá, dijo en voz baja, rodeando con las manos una taza de chocolate caliente. ¿Crees que mi verdadero padre estaría orgulloso de mí? Edward se inclinó sobre la mesa y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Tu padre era un hombre valiente, te amaba más de lo que las palabras podrían expresar, donde quiera que esté. Creo que estás sonriendo porque te estás convirtiendo en alguien increíble, amable, fuerte y lleno de amor. Lily sonrió apoyando la cabeza en su brazo. Tengo suerte de tenerte. La garganta de Edward se apretó. No, Lily, yo soy la afortunada. Tú me diste una vida que creía perdida. Las batallas judiciales, los documentos falsificados, las amenazas de Mariana, todo había quedado atrás. Ahora eran meros ecos que se desvanecían en el pasado. Lo que quedaba era mucho más grande que cualquier victoria legal. La familia que habían elegido, construida desde la confianza, la compasión y una devoción inquebrantable. Edward reflexionaba a menudo sobre la naturaleza improbable de su historia. Un hombre moribundo que encuentra la salvación en los brazos de un niño. Una niña salvada por un extraño que se convirtió en padre. Se habían salvado el uno al otro de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado juntos. Crearon un mundo lleno de alegrías sencillas. Viernes por la noche, pizzas con demasiado queso. Tardes en el parque donde Lily aprendió a montar en bicicleta sin rueditas y tardes tranquilas leyendo cuentos bajo una manta. Edward había volcado su corazón en un libro. Su historia con la esperanza de inspirar a otros que se sentían perdidos o destrozados. La dedicación fue clara para Lily, quien me enseñó el verdadero significado de la vida y el amor. Al verla leer esas palabras, las lágrimas llenaron los ojos de Lily. Eres mi papá, pase lo que pase, susurró, y Edward lo creyó con cada fibra de su ser. A medida que pasaban los días, Edward abrazó una paz que lo había eludido desde su diagnóstico. El miedo al tic-tac del reloj fue reemplazado por gratitud por cada amanecer, cada risa, cada latido. Compartimos una tarde lluviosa mientras las gotas de lluvia trazaban suaves caminos por los cristales de la ventana. Edward le susurró a Lily, esa semana te pedí que fueras mi hija. Nunca fue cuestión de tiempo, fue cuestión de amor, y el amor verdadero dura para siempre. Lily levantó la vista con los ojos brillantes de esperanza. Entonces tenemos un papá para siempre. Edward sonrió, abrazándola fuerte. La semana que debía terminar se había convertido en una vida, un testamento.
Al poder de la conexión, el milagro de la familia elegida con el corazón. ¿Qué significa vivir de verdad incluso cuando el tiempo parece limitado? ¿Alguna vez has experimentado un amor que cambió tu vida contra todo pronóstico? Si esta historia te conmovió, comparte tus sentimientos a continuación y dinos dónde la estás viendo. A partir del comentario 100, si crees en el poder del amor para sanar y transformar.